o un centro metálico, ¿no? Que va a fungir como nodo y esto va a permitir que se creen estas redes. Las esferas del centro son cavidades o espacios vacíos que tienen estos materiales y es una de las características por las cuales se utilizan tanto, ¿no? Podemos pensar a imaginar a los polímeros metalorgánicos como una fusión entre las zeolitas y el carbón activado, ¿no? Donde vamos a tener una alta porosidad, pero también resistencia mecánica, pero más adelante hablaremos de dichas características. Entonces, nosotros podríamos pensar que, pues entonces MOF es todo aquello que está unido, un ligante orgánico con un metal, ¿no? Dado que esta área o esta rama de la química ha sido de las más prolíficas en los últimos 20 años, ha creado muchos conflictos en cuanto a la nomenclatura de estos materiales, ¿no? Cada universidad, cada instituto que sintetiza o que estaba sintetizando sus polímeros anteriormente, les ponía el nombre, habitualmente el nombre del laboratorio o del instituto donde fue creado este material por primera vez. Entonces no había un control en la nomenclatura y teníamos, digámoslo hasta cierto punto, un desorden, ¿no? En cuanto a la asignación de nombres de estas especies o de estos materiales. Entonces la UPAC, que todos sabemos que es la encargada de darle nombre a las sustancias o de ponernos las reglas para darles nombres, clasificó a los MOF y a los polímeros de coordinación, ¿no? En dos especies. Entonces, cuando hablemos de MOF, nos vamos a referir a moléculas que son en tres dimensiones, ¿no? O a materiales que son en tres dimensiones, y cuando tengamos polímeros en una o en dos dimensiones, estaremos hablando de polímeros de coordinación. Entonces, ¿por qué ha sido de las ramas más prolíficas en los últimos 20 años? Pues por la gran cantidad de aplicaciones que nosotros podemos darle a estos materiales, ¿no? Los han utilizado ya en la actualidad, los han utilizado para todo. Entonces, ya hasta en la sopa nos van a vender este MOF no demorando, ¿no? ¿Qué características tienen estos materiales? Yo les había mencionado algunas, ¿no? Y de las principales es que son moléculas híbridas. Entonces, al ser moléculas híbridas que tienen una parte orgánica y una parte metálica, nosotros podemos coexistir, digámoslo así, con estas propiedades físicas y químicas que cada una de estas sustancias nos pueden aportar. Entonces, podemos tener o lograr polímeros tridimensionales. Y si consideramos la gran diversidad de ligantes orgánicos y de metales que podemos utilizar, pues la cantidad de estos materiales que se podrían sintetizar sería muy grande, ¿no? No podríamos decir infinita, pero sí que es muy grande. Y eso ha permitido que se hayan creado tantos polímeros de coordinación y tantos MOF en los últimos 20 años, ¿no? Siendo la rama de la química que más deposita estructuras a la base de datos de Cambridge. Entonces, les había comentado que son similares a las zeolitas. Entonces, tienen un arreglo poroso y estable, ¿no? Entonces, se ha explotado mucho esta característica y que tienen resistencia térmica y mecánica. Entonces, estas características hasta este punto, pues los hacen sumamente versátiles, ¿no? Y para los que les gusta la parte de la ingeniería o la ciencia de los materiales, pues se dará cuenta que son parámetros importantes, ¿no? Siempre que queremos hablar de un catalizador o de una molécula que sea estable, ¿no? Y a su vez también que pueda ser inerte en algunas reacciones o en algunas sustancias, ¿no? Hablando de esa porosidad, los polímeros metalorgánicos tienen áreas superficiales muy altas. Para que tengamos una relación, el carbón activado anda alrededor de 1000 metros cuadrados por gramo, mientras que la gran mayoría de los MOP superan esta capacidad por mucho, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo del un 110E, que medido por técnica de BET, obtuvieron un área superficial de 7140 metros cuadrados por gramo. Sin embargo, los cálculos teóricos arrojan que el área superficial de esta molécula está alrededor de los 14,000 metros cuadrados por gramo, ¿no? Esto publicado en el 2012. Eh, Me parece que es la sustancia que tiene mayor área superficial, al menos calculada mediante cálculos teóricos, ¿no? En la imagen de la derecha podemos ver arreglos de estos polímeros y vemos que a pesar que se parecen las moléculas orgánicas, podemos tener topologías de cristal muy distintas, ¿no? ¿Y esto de qué va a depender? Pues también del metal y de la simetría que pueda tener nuestro ligante orgánico.
¿Qué ligantes orgánicos necesitamos? Necesitamos ligantes orgánicos principalmente que tengan simetría C2, C3 o C4, que nos permitan ir creciendo este material, ¿no? De manera secuencial, digámoslo así, ¿no? Entonces, donde termina uno, va a comenzar el otro y se van a ir armando como pequeñas piezas de Legos, ¿no? Vamos a ir poniendo bloques de construcción y esto va a ir creando un polímero cada vez más grande. Entonces, dependiendo del metal que nosotros estemos utilizando, podemos encontrar este, formas distintas en estos poros, ¿no? Tan distintas o tan variadas que podemos encontrar en la literatura estructuras como es esta, que es la del IRMOV, es el IRMOV 7411, que este polímero es sintetizado en el grupo de Omar Yaghi. El investigador Omar Yaghi, ya lo conocen todos como el padre de los MOV, es la persona que más ha aportado información sobre esta área, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de importante este artículo, ¿no? Que lo reportaron en Science en el 2012, que nosotros podemos, o ellos pudieron ir creciendo el polímero y encontrar una misma forma, o sea, siempre iban encontrando esta forma de hexágono, ¿no? En el polímero, utilizando zinc y estos diferentes ligantes. Entonces le agregaron las letras IR antes de la palabra MOF, refiriéndose a isorreticulares, ¿no? Entonces, que son iguales. Y pueden ser tan grandes que incluso podemos albergar pequeñas proteínas como mioglobina en el interior de estas cavidades, ¿no? Entonces ya podemos comenzar a pensar en aplicaciones biológicas también aquí, ¿no? Algunos se preguntarán, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos sintetizar estos materiales? Pues prácticamente de cualquier manera, de cualquier forma sintética que conocemos, como son técnicas convencionales, que muchas veces le decimos técnica del olvido, que tenemos nuestras reacciones, las dejamos ahí sobre la estufa durante 3 meses y obtenemos cristales, ¿no? Pues también así se pueden obtener MOF. Pero lo más habitual es utilizar técnicas hidrotermales y solvotermales, que no es otra cosa que utilizar estos reactores de acero inoxidable que tienen un envase de teflón y se colocan en muflas o en hornos con rampas de calentamiento. Y esto va a favorecer la nucleación y posterior cristalización de los polímeros, ¿no? Pero como les digo, lo podemos obtener por cualquier tipo de síntesis, algunas con ciertas ventajas y otras con desventajas y viceversa, ¿no? Ahora pasemos a hablar de los lantánidos. ¿Por qué elegir los lantánidos para el desarrollo de este proyecto? Bueno, pues como sabemos, los lantánidos tienen la característica de tener emisiones en el espectro electromagnético siempre en las mismas longitudes de onda, ¿no? Independientemente de lo que nosotros le coloquemos alrededor, las emisiones de estos metales van a ser o van a aparecer en las mismas regiones del espectro. Entonces, esta característica es sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo consideramos a diferencia de una molécula orgánica, que si le ponemos un grupo funcional más o menos, podemos modificar el espectro de absorción como el de emisión, el de los lantánidos no. Entonces, siempre aparecen en las mismas regiones. Pero, ¿qué desventajas tenemos? Pues que las emisiones son muy bajas, ¿no? Muy pequeñas. ¿Cómo podemos favorecer nosotros entonces que la emisión de los lantánidos se vea favorecida? Pues recurrimos al efecto antena. Y el efecto antena no es otra cosa que, digamos que envolver a los lantánidos de alguna otra sustancia que sea capaz de absorber mayor cantidad de fotones y posteriormente transferirlos al centro metálico y que de esa manera nosotros tengamos una emisión más intensa. ¿Cómo podemos nosotros conseguir que el lantánido emita? Pues la manera rápida y fácil es irradiar directamente a una transición del metal, ¿no? Le vamos a excitar en una transición y obviamente va a emitir, pero su emisión va a ser baja. Si nosotros recubrimos, en este caso, de una matriz, que es el polímero, irradiamos el polímero y la emisión del polímero la va a absorber el lantánido. De esa manera, nosotros estamos generando el efecto antena. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Que la matriz, en este caso nuestro polímero metal orgánico, sea capaz de absorber energía y que la emisión de esta energía pueda ser transferida a los centros metálicos. Y para ello hay que echar mano, ¿no? Del diagrama de Jablonski y el diagrama de Dicke, donde podemos nosotros empezar a hacer predicciones de qué
¿A qué longitudes de onda deberá de absorber y de emitir nuestro polímero para que sea eficiente a la hora de transferir energía? Si estamos hablando del europio y del terbio, pues debemos de concentrarnos en estas dos transiciones que están en los círculos que aparecieron, que son las transiciones emitivas, ¿no? Entonces, cuando decae la energía de ahí al estado basal, podemos nosotros tener una emisión de luz. Entonces, es importante que el espectro de emisión de nuestra matriz esté energéticamente por encima de esto, de estas bandas de aquí, para que podamos nosotros tener la transferencia de energía, ¿no? Ya que si nuestra emisión estuviera por debajo, difícilmente podríamos excitar. Hay procesos que existen que pueden de una energía menor excitar, sí se puede, pero en este caso se prefiere que la energía de emisión esté por encima y de esa manera decaiga la energía de manera natural, digámoslo así, ¿no? En cuanto al diseño de los dispositivos, nosotros podemos encontrar en el mercado de nuestros hogares, incluso en nuestras manos, esta tecnología, ¿no? De los WiLEDs. Existen dos principales formas de obtener los diodos emisor de luz blanca, y que estas se ramifican en otras más, ¿no? Pero principalmente tenemos estas dos, donde podemos tener nosotros un chip emisor de luz azul y un filtro amarillo, que es lo que comúnmente nosotros encontramos en los flashes LED de nuestro celular, ¿no? Y por eso vemos que en el centro se ve amarillo o naranja. Es el recubrimiento que tiene, es una película delgada que tiene aquí el LED, y de esa manera nosotros podemos obtener esta emisión, en este caso amarilla, la están poniendo aquí. La otra forma de obtener la luz blanca es utilizar un chip emisor de luz UV y poner una lámina mezclada, así donde tenga el famoso RGB, y de esta manera nosotros, al sumar el azul, el verde y el rojo, podamos nosotros obtener la luz blanca. Entonces, estas son las dos principales maneras de obtener la emisión de luz blanca, pero cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Si nosotros estamos en el primer caso de tener un chip azul y un Rodolfo, ¿me escuchas? recubrimiento amarillo, vamos a tener alguna falta de luz Ajá, creo que te está trabando un formando poco tu o internet, suprimiendo la Rodolfo. parte Perdón del por chip LED interrumpir. y simplemente utilizar membranas. ¿Sí? Ajá, Sí, 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 sí. particularmente en esa diapositiva se empezó a trabar. No sé si se podría repetir, Ah, porque si no, claro, no, usted no dígame hasta se, dónde ajá, regresamos. no se entendió. En esa diapositiva en particular, Rodolfo, se empezó a trabar. A Este, ver, nos no, regresamos. no, no Igual Y se, si, no si se puede escuchó. apagar su cámara, tal vez mejore un poco su recepción del internet. Sí, también, si no apagamos las cámaras, en tu caso, Rodolfo, también. ya la cerré la cámara. Ok, espero que ya no haya problemas. Cualquier situación me pueden interrumpir sin ningún problema. Entonces nos Muchas gracias. regresamos. Les comentaba, sí, sin problema. Les comentaba que en el diseño de los WiLEDs o de los dispositivos o diodos emisores de luz blanca, existen dos principalmente, ¿no? Uno, donde tenemos un chip emisor, un chip LED emisor de luz azul y un recubrimiento o una membrana de color amarillo. Y esto lo encontramos principalmente en los LEDs de los flash de las cámaras de los celulares o en la iluminación de las casas, del interior de las casas, ¿no? Y el otro dispositivo o la otra manera de conseguir diodos de emisor de luz blanca es utilizar un chip de luz UV y poner una multicapa donde nosotros
pongamos el famoso RGB y de esa manera nosotros obtengamos la luz blanca. Pero cada una de estas tecnologías, por llamarlo de alguna manera, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces les mencionaba que en el primer caso, donde tenemos un chip de emisor de luz azul y un recubrimiento amarillo, vamos a tener una alta eficiencia luminosa, ¿no? Vamos a tener una intensidad muy grande, pero un valor bajo de CRI, mientras que para el caso 2, donde tenemos un chip emisor de luz ultravioleta, vamos a tener una baja eficiencia lumínica, pero un alto valor de CRI. Y el comentario para que entendamos este fenómeno, lo que les platicaba era que cuando vamos nosotros a un centro comercial y nos probamos alguna prenda de ropa, muchas veces cuando ya estamos en la calle ya no nos agrada por completo esa prenda, ¿no? Ya no la vemos de la misma manera. Eso quiere decir que la iluminación que tenía el centro comercial o el probador donde nos pusimos esa prenda de ropa tenía un CRI muy bajo. ¿Y a qué nos referimos con el CRI? Este valor nos va a determinar qué tan parecido el observador o el humano en este caso ve los colores bajo una luz artificial y bajo la luz del sol. Entonces el sol va a ser nuestra referencia. Entonces cuando nosotros irradiamos un objeto con una cierta luz artificial y el color que nosotros visualizamos es exactamente el mismo que el que observamos bajo la luz del sol, quiere decir que tiene un CRI muy alto. Caso contrario, cuando tenemos CRIs bajos. Y también les comentaba que no son las únicas dos maneras de poder nosotros obtener los diodos de luz blanca o emisores de luz blanca. También podemos utilizar pequeñas matrices en las cuales sirven como emisores por sí solos y nos evitamos el chip de fuente o de luz de fondo, ¿no? Como lo conocemos. Entonces, en la tercera opción podemos nosotros evitar la luz de fondo y que obtenemos algo más equilibrado, ¿no? Un valor de CRI intermedio y una emisión de luz aceptable. Como antecedentes de este trabajo, o por qué se decidió ir por ahí, ¿no? Siempre debemos nosotros de buscar en literatura qué hay, ¿no? Y qué podemos nosotros aportar a lo que ya existe. Entonces, buscando en la literatura, que sí, efectivamente existen trabajos de este tipo, ¿no? Donde ya también se han utilizado MOF dopados con europio y terbio para obtener emisión blanca, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el MOF. Por sí solo el MOF ya emite en color azul. Entonces, si pensamos en el RGB, pues ya nos ahorramos el color azul, ya que la matriz nos los está proporcionando. Entonces, solamente hay que agregarle el rojo y el verde. ¿Cómo se los damos? Con europio y terbio, respectivamente, ¿no? Entonces, en este trabajo podemos ver que al dopar una matriz, en este caso este MOF, con europio y terbio, tenemos una emisión de luz blanca. Aquí tenemos los espectros de emisión de diferentes dopajes, ¿no? Hay otra técnica, aquí están utilizando otro MOF, también con mezcla de lantánidos, pero aquí tenemos europio, terbio y samario como mezcla, y se hacen películas delgadas en este caso, ¿no? Ya que se obtiene la película, se recubre el LED, o sea, la luz de fondo, y podemos tener nosotros una luz de emisión cálida. Podemos ver aquí la iluminación amarilla, ¿no? Que nosotros lo relacionamos con luz blanca cálida. Y podemos tener más trabajos. En este caso tenemos un bulbo. Es un LED comercial en forma de bulbo, que muchas veces nosotros lo encontramos incluso en las series de estas navideñas, ¿no? Que ponemos en los pinos. ¿Y qué es lo que están haciendo para este trabajo? Simplemente suspender el polímero ya dopado con en acetato de etilo, y el acetato de etilo lo que va a hacer es disolver una pequeña cantidad de la resina epóxica que tiene este chip emisor de luz, y termina teniendo un recubrimiento amarillento. Entonces, una vez que nosotros encendemos, pasa de ver únicamente la luz UV a tener ya un dispositivo que emita en luz blanca, ¿no? Entonces, hay diferentes estrategias para nosotros poder diseñar estos dispositivos emisores de luz blanca.
aquí nos muestran el valor de rendimiento cuántico del 11%. ¿Cómo va el diseño de este dispositivo? Pues es tomar este bulbo de LED y hacer la especie de baños, ¿no? Mientras más baños le demos a este dispositivo, vamos a hacer una capa, una membrana más grande del recubrimiento y vamos a pasar del tono blanco neutro a tonos amarillos. Entonces, dependiendo del color que nosotros queramos, es estar haciendo la tintura, digámoslo así, de este bulbo que tenemos acá. Bueno, pues pasemos de lleno a lo que es el trabajo, a lo que se pretendía hacer el trabajo de fabricar un dispositivo emisor de luz blanca. Tenemos los distintos objetivos. Vamos a comenzar con la metodología de algunos de los polímeros que se estuvieron haciendo. Aquí tenemos el bipiridil con acetato de zinc y el polímero que se obtiene, ¿no? Esto únicamente se sintetizó mediante evaporación lenta en mezcla de metanol-agua, 1 a 1. Por 24 horas y obtenemos un rendimiento de este material del 55%. Una vez con el polímero, lo que hacemos es doparlo con nitrato de lantánido, recordemos que en este caso es europio y terbio, y se colocan a reflujo en acetonitrilo. También, no solo el bipiridil, sino que también el ácido trimésico fue utilizado para la síntesis de otro polímero con base en zinc, pero en este caso se obtuvo un sólido, se precipita muy rápido y obtenemos un sólido de color blanco que de igual manera se dopó. Y las aguas madres se dejaron a evaporación lenta y se obtuvieron cristales. Sin embargo, ¿qué pasó con esos cristales? Ya una vez que se pone la DMF, en este caso, en medio ácido y con presencia de agua, vamos a tener una descarboxilación de la DMF y obtener dos productos, ¿no? El formiato que tenemos aquí y el dimetilamonium. Entonces, al tener esta sal, va a atacar más rápido al zinc que el ácido trimésico, ¿no? Se va a coordinar más rápido. Entonces, lo que hace es competir con el ácido trimésico y desplazarlo por completo. Y entonces el producto que se obtiene, aquí lo etiquetamos como subproducto, ya que es el que se obtiene de las aguas madre, tenía ácido fórmico, ¿no? O sea, formiatos ahí pegados. Entonces, ¿qué se decide? Pues, ¿para qué gastar el ácido trimésico si podemos utilizar directamente el ácido fórmico? Se hizo la misma técnica y se obtuvieron cristales adecuados para difracción de rayos X. Entonces, este material que se obtuvo, de igual manera, se dopó con lantánidos, con la misma técnica de reflujo durante 1 hora en acetonitrilo. ¿Y qué es lo que se hizo con estos polímeros? Se hizo una serie de mezclas donde se toma como 100% de terbio y 100% de europio, todo en base con 100 miligramos del polímero, ¿no? Entonces, ¿qué se le agrega? 5% peso de lantánido y vamos aumentando el dopaje, ¿no? 5, 10, 15 hasta llegar a 50 y lo mismo se hace para el europio. ¿Qué es lo que se busca con este ensayo? Lo que se busca es encontrar la proporción de dopaje donde nosotros obtengamos la mayor emisión, que en este caso es en 30% para este material en particular, ¿no? Entonces, este dopaje al 30% se tomó, pero ahora se hizo un barrido en mezclas de europio y terbio, aumentando la cantidad de europio, disminuyéndole de terbio, para hacer un cruce, ¿no? Iniciamos con 100% de europio y terminamos con 100% de terbio, y en medio pues tenemos 50. Pues ahora lo que buscamos es sintonizar la luz blanca, ¿no? Primeramente queremos ver en qué punto emite más y después intentar sintonizar el color blanco. Una vez que nosotros encontramos el color blanco, se hacen también barridos con diferentes cantidades del embebido del polímero y se ponen en moldes de silicón de 7 milímetros y se dejan secar, ¿no? Como resultados, aquí les muestro la difracción de rayos X del primer polímero
con piridil. Y sus espectros de absorción y de emisión. Caso curioso que tenemos en esta molécula, que del lado derecho es el espectro de excitación del polímero dopado con europio terbio y con mezcla de europio y terbio. Si vemos la banda esta de excitación, esta transición que tenemos aquí es más intensa o es mayor en los polímeros que tienen mezcla de europio y terbio que cuando únicamente tenemos un lantánido. Entonces nosotros cuando irradiamos aquí tenemos una emisión de luz mayor o mejor que cuando tenemos los lantánidos por separado. ¿Qué resultados encontramos cuando dopamos con un solo metal? Pues aquí lo que tenemos es la emisión roja característica del europio. Y lo importante es el rendimiento cuántico, ¿no? Si recuerdan, en una de las referencias tenían rendimiento cuántico del 11%, ¿no? Aquí nosotros logramos obtener rendimientos cuánticos de 38% y tiempos de vida o de decaimiento de 1.29 milisegundos para el ion europio. Mientras que para el terbio tenemos un rendimiento cuántico de 42% y un tiempo de vida de 1.06 milisegundos, ¿no? Es un poco más rápido el decaimiento aquí. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la mezcla, el rendimiento cuántico, la mezcla de iones lantánidos, el rendimiento cuántico se mantiene, pero el decaimiento es más lento. Veamos que aquí tenemos 1.06 y aquí 1.29. Y acá subimos hasta 1.6. Entonces, este efecto de ralentizar el proceso de emisión o de disipación de energía de forma radiativa favorece la emisión de luz, ¿no? Tenemos espectros más intensos. Aquí tenemos un barrido, en esto que les decía yo, de pasar de 100% europio a 100% terbio y los intermedios. ¿Qué podemos visualizar? Al hacer ese barrido de color, lo que nosotros vemos es obviamente un corrimiento del color rojo al verde, ¿no? Pasamos. Y este diagrama que nosotros podemos ver en el centro se conoce como diagrama CIE y lo utilizamos el Octave para, a partir del espectro de emisión, obtener las coordenadas de color y después con el Color Calculator podemos nosotros fijar un punto en el diagrama CIE y vemos que corresponden las emisiones con lo calculado con estos programas, ¿no? ¿Qué decidimos entonces? Si queremos buscar la luz blanca, tomamos uno como referencia, ¿no? En este caso tomamos la muestra 7 que tenemos aquí. Y lo que se hizo fue irradiarlo a diferentes longitudes de onda. ¿Y qué es lo que obtenemos aquí? Que al nosotros variar la longitud de onda de excitación, aunque sea muy pequeño, lo que hacemos es modificar el espectro de emisión por completo. Y ahora podemos desplazar una emisión amarilla hacia el blanco, ¿no? O hacia colores rosa o hacia colores azules, dependiendo de la longitud de onda en la cual nosotros estemos excitando la muestra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos sintonizar el color de emisión por dos factores. Primero, por la concentración de los iones lantánidos, la mezcla de los iones lantánidos y por la longitud de onda de excitación. Pasa con el polímero del trimésico, del ácido trimésico. Les comenté que teníamos polvos. Este es el difractograma de ese polo obtenido y corresponde con esta estructura de rayos X descargada de la base de datos de Cambridge, ¿no? Y aquí tenemos el subproducto, ¿no? Lo dejamos aquí al ladito para que no se nos olvide que en el interior de este subproducto, de esta misma reacción, lo que tenemos es el contraión que veíamos en la descarboxilación de la DMF, ¿no? Entonces se queda en el interior del polímero y esto modifica las propiedades que logramos nosotros. En este caso vemos que el espectro de absorción no varía, a diferencia del polímero, el dopaje aumentaba esta absorción, ¿no? Aquí disminuye la absorción y tenemos los espectros por separado de europio y de terbio, donde podemos ver claramente que la transferencia de energía hacia el terbio es mejor que la transferencia de energía del polímero hacia el europio.
De igual manera que el polímero anterior, podemos sintonizar el color que nosotros queramos ver cambiando la longitud de onda, ¿no? Aquí nosotros podemos cambiando la longitud de onda, incluso en nanómetros o en una cantidad muy pequeña, podemos modificar el espectro de emisión, y aquí claramente lo vemos bajo la lámpara que tradicionalmente nosotros utilizamos, donde irradiando en la imagen B, en la de aquí abajo estamos irradiando a 365 nanómetros, lo vemos como rosa, ¿no? Como tirándole más hacia el rojo, mientras que cuando irradiamos a 254 podemos ver un color más amarillo o más como a lima, ¿no? Aquí tenemos el diagrama SIE o la colocación de estas emisiones para este polímero dopado con europio y terbio, haciendo el barrido de las diferentes longitudes de onda de excitación, y vemos que podemos obtener colores más cercanos al centro del diagrama SIE, no más hacia el blanco. Y finalmente con este polímero que les mencionaba que teníamos el subproducto que tiene el formiato aquí, el dimetilamonium, y el que se sintetizó partiendo del ácido fórmico, vemos que no, tenemos la ausencia de ese contraión aquí, ¿no? Pues es la principal diferencia que podemos observar. Y obviamente la difracción de rayos X para cada una de estas sustancias, de estos materiales, va a ser distinta. ¿Qué se decidió? Se decidió utilizar el polímero que está vacío, el de aquí, ya que preferentemente necesitamos que estén las cavidades vacías para que ahí se alojen los lantánidos, ¿no? Entonces aquí les muestro el espectro de absorción del polímero solo, y aquí tenemos el que tiene el subproducto y el que no lo tiene. O sea, realmente los espectros de absorción y de emisión se mantienen en las mismas regiones, ¿no? El desplazamiento es muy pequeño. Aquí les muestro unas micrografías con un mapeo o una distribución de átomos para el polímero. Y después del dopaje vemos ya la presencia de europio y terbio. Y vemos que ahora tenemos esferitas, ¿no? Todos los cristales los rompimos en el proceso de dopaje. Y aquí tenemos los espectros de excitación de estas moléculas o de estos polímeros dopados por separado de europio y de terbio. Entonces podemos ver que la emisión de cada uno de estas transiciones proviene o puede provenir de estos espectros excitados, ¿no? Cuando nosotros irradiamos a cada una de estas transiciones, podemos obtener la emisión típica de los lantánidos. Y al igual que en los MOF anteriores o en los polímeros anteriores, se hace este barrido con las mezclas de las distintas proporciones para intentar buscar para intentar buscar la emisión blanca, para de esa manera poder diseñar o fabricar el dispositivo de emisión de luz blanca. ¿Qué es lo que podemos observar en este polímero en particular? Lo que vemos, hablando específicamente en el que no tiene dimetilamonium, vemos que la emisión del rojo es muy pequeña, y aquí estos espectros no están normalizados para evidenciar eso, ¿no? Cuando nosotros tenemos el polímero solo con europio, vemos las transiciones muy pequeñitas, ¿no? Hay una emisión muy pobre de color rojo. Mientras que cuando está dopado al 100% con terbio, vemos emisiones grandes o intensas del terbio. Pero, ¿qué pasa? Al mezclar europio y terbio, las emisiones del europio ahora son más intensas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que el terbio se vuelve una antena del europio, ¿no? Entonces, parte de la energía que absorbe el polímero se transfiere al terbio y otra se transfiere al europio, y del terbio, perdón, se vuelve a transferir la energía al europio. De esa manera tenemos un doble efecto antena hacia el ion europio. Ahora, para el diseño del polímero, les había mencionado que se hace un embebido en resina epóxica para crear el domo que va encima de la luz fuente, ¿no? Del chip emisor de luz. Y como ejercicio se realiza antes el espectro de emisión del polímero con y sin resina.
viendo que hay una influencia hacia el azul por la parte de la resina, ¿no? Cuando el compuesto ya está en la resina, tiene un desplazamiento en la emisión. Esto se debe a que hay emisión propia de la resina, ¿no? ¿Y en dónde está esa emisión? En el azul. Aquí les muestro dos diferentes tipos de domos, uno más plano y otro más esférico. Y vemos que al irradiarlo, pues sí tiene emisión de luz blanca, ¿no? Aquí les voy a mostrar un pequeño video donde se va aumentando la corriente de la fuente de fondo del chip emisor de LED, que particularmente es a 365 nanómetros, y vemos que tenemos una emisión muy azulada. Esto se debe al sensor de la cámara, ¿no? Cuando uno lo está viendo de manera presencial, digámoslo así, esto se ve más blanco, sin embargo, satura a la cámara y nosotros lo vemos un poco más azul. Entonces, pero tenemos aquí el dispositivo. ¿Cómo está formado o compuesto ese dispositivo? Por un chip emisor de luz UV, particularmente estamos en 365 nanómetros. Aquí tenemos el dispositivo encendido, aquí con el domo, y una vez que lo encendemos, ¿no? Y nosotros podemos ver que tenemos una emisión de luz blanca fría. Y en las imágenes de abajo podemos ver cómo al ir aumentando la corriente, tenemos una mayor intensidad, ¿no? Pasamos de 10 miliamperes, 30 miliamperes y 100 miliamperes. Entonces, esa es la emisión que podemos nosotros obtener con este domo. Les repito que es de 7 milímetros de diámetro. Como conclusiones del trabajo. Bueno, primero, pues fue posible sintetizar diversos polímeros metalorgánicos derivados de zinc y que fueran dopados con lantánidos, y que estos a su vez pudieran transferirle la energía, ¿no? Que era lo importante. O sea, sí se logró hacer eso. Se realizaron más de 100 dopajes. Les digo, este trabajo es más de ensayo, de prueba y errores, de estar probando mezclas y mezclas y hacer mezclas. Entonces termina uno haciendo muchísimas mezclas para cada uno de los polímeros, encontrando que dependiendo del polímero se puede colocar hasta 50% del dopaje en peso sin que haya apagamiento, ¿no? Sin que nuestra emisión de lantánido decaiga. También se prepararon los domos con resina epóxica y estos se les colocó el 30% en peso del polímero ya dopado, ¿no? ¿Qué polímero se utilizó? El polímero, el que no tiene dimetilamonium, en una relación de 7:3, europio terbio. ¿Por qué? Porque recordemos que al estar las mezclas, la energía de emisión se va del terbio, se desplaza al europio y lo vemos rojo, ¿no? Entonces tenemos que hacer el desplazamiento hacia el verde para que nosotros tengamos al final una luz blanca, diferencia del polímero de bipiridil, que con una mezcla de 50% de lantánidos, 50 y 50, podemos obtener el color amarillo sin ningún problema. Y finalmente fue posible fabricar un prototipo de dispositivo fotoluminiscente con el domo antes mencionado, que tiene una emisión de luz blanca fría alrededor de 5500 Kelvin. Teniendo como principales características que tiene un CRI del 52% calculado y un rendimiento cuántico del 49%, ¿no? Pues no me queda, perdón, me iba a brincar las perspectivas por cuestiones de tiempo, pero creo que se nos da tiempo. Algunas de las perspectivas de este trabajo es que el polímero, el que lo etiquetamos como subproducto del polímero 4, tiene persistencia, ¿no? Entonces, al dejar de irradiarlo, todavía continúa emitiendo luz, cambia del azul al verde. Entonces, las perspectivas es medir estos tiempos de vida e intentar darle una aplicación, ¿no? Y también encontramos algo curioso, que fue la triboluminiscencia. En algunos de estos compuestos vemos que ahí está bajo lámpara UV, vemos que la emisión es relativamente baja, no alcanza a saturar al celular, ¿no? Pero en cuanto nosotros lo movemos, comienza a tener una emisión de luz muy intensa, ¿no? Entonces aquí tenemos el polímero, este es el polímero de bipiridil con únicamente terbio, y aquí es mezcla de terbio europio, y vemos que tenemos, al frotarlo, tenemos emisión de luz.
y al quitar esa energía o esa fuerza, lo que hace el material es tender a apagarse, ¿no? Deja de emitir esa luz y hay que volver a darle fuerza mecánica para que esto comience otra vez a irradiar luz, ¿no? Entonces, finalmente, no me queda más que agradecer primero a los organizadores por la invitación y el espacio para platicarles de este trabajo, y a la UNAM y en particular a la Facultad de Química por permitirme hacer una estancia postdoctoral en su laboratorio, ¿no? Agradecer de la misma manera al grupo de trabajo del laboratorio 214 del Departamento de Química Inorgánica y Nuclear de la Facultad de Química de la UNAM. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por esta interesante plática que nos acabas de ofrecer al capítulo. Es realmente muy interesante la fabricación de white LEDs utilizando MOFs derivados de zinc topados con lantánidos, ¿no? En este momento queda abierta la sesión de preguntas. Igual si tienen alguna duda pueden dejarla en el chat en caso de que no puedan abrir sus micrófonos. Con gusto las leemos y siéntanse libres también de abrir sus micrófonos y preguntar al doctor Rodolfo todas las dudas que tengan. Pueden escribirlo también por el chat o pueden abrir sus micrófonos. Creo que... Ok, aquí hay una duda de Eric. Doctor Rodolfo, mi pregunta es la siguiente. Observé que en el espectro de emisión de fotoluminiscencia, me parece se observan diversos picos en diversas longitudes de onda. Pensando o imaginando, yo creería que para obtener luz blanca dentro del espectro electromagnético visible, se observaría una gaussiana que cubriera todo el espectro electromagnético visible, pero veo que es gracias a la contribución de todos los picos. Sin embargo, ¿qué necesitaría para saber cuáles son esos picos? Ok, muy buena pregunta, gracias. Sí, lo que nosotros vemos de manera normal o tradicional, digamos que es esta gaussiana, como bien menciona, pero esto es más en los dispositivos incandescentes, ¿no? En los dispositivos LEDs que tienen un recubrimiento amarillo también vemos esa gaussiana. Sin embargo, en los dispositivos que están fabricados con fósforos de lantánidos, lo que se tiene es ese famoso RGB, ¿no? Que ustedes encienden un LED rojo, uno verde y uno azul, pues lo que vamos nosotros como ser humano, nuestro ojo lo que va a ver es blanco. ¿Por qué? Porque ve la contribución de estas tres franjas, ¿no? Si nosotros graficamos esos tres picos y replicamos esa gaussiana que es lo tradicional, ¿no? Entonces sí, aquí es la contribución de cada una de las regiones, del azul, del verde y del rojo. Al nosotros proporcionar estos tres colores, podemos obtener el color blanco. Muchas gracias, doctor. No sé si fue respondida tu pregunta, Eric. También Alexander aquí nos pregunta, ¿por qué no se aplica la regla de Kasha en estos MOVs? Sí se aplica, o sea, a final de cuentas va a haber un decaimiento. Una vez que excitamos, nuestra energía va a decaer. Lo que pasa es que aquí tenemos un decaimiento cruzado, ¿no? Entonces, aquí, en vez de que el polímero decaiga a un estado basal, transfiere la energía al lantánido, y luego este lantánido puede tener una sinergia entre ellos, donde el decaimiento va de manera cruzada, ¿no? Donde cada uno de los escalones de las transiciones decae, por ejemplo, en el europio, y tiene la capacidad de transferirle la energía al terbio, y luego cae, y luego se la transfiere de regreso. Entonces tiene una sinergia ahí de decaimiento cruzado, ¿no? Entonces le va cayendo de manera de zigzag, y eso también justifica el tiempo de vida, ¿no? de estas emisiones, particularmente en el polímero de bipiridil. Ok, doctor, tenemos más preguntas para usted. También aquí ¿No? Suárez Méndez Alejandro nos pregunta, ¿cómo es la relación costo-beneficio de estos materiales con respecto a los LEDs convencionales comerciales? Ok, buena pregunta. Lo primero, siempre nos regimos por el dinero, ¿verdad? Es el problema.
Justo se eligió esta longitud de onda de excitación del chip de luz de fondo de 365. ¿Por qué? Porque es el chip de excitación más barato. ¿Cuál era? Bueno, parte de este trabajo se hizo en colaboración con el CIO de León, y ellos nos pusieron como límite que el dispositivo no podía exceder 100 pesos, porque si no, ya no puede ser un dispositivo que sea rentable y que se pudiera vender al público. Entonces, la primera restricción que nos piden es que la fuente de excitación de luz sea 365 nanómetros, porque es lo más barato. Mientras si nos vamos hacia la derecha o hacia la izquierda en el espectro, se comienza a encarecer. Entonces, si lo consideramos como costo-beneficio, que es mejor si lo que ya existe comercial o lo que estamos proponiendo, la cantidad en dopaje y que se le tendría que poner al chip es bien poca, o sea, no llegamos ni a un peso, hablando en dinero, la fabricación de este domo, ya considerando el polímero, los lantánidos, y lo que se le pone es mínimo. Entonces, ¿qué tanto va a aumentar el precio de un dispositivo normal? Pues no aumentaría casi nada, ¿no? O sea, realmente el costo-beneficio no podríamos decir que es mejor que lo que hay en el mercado, pero es equiparable en precio. Ok, muchas gracias, doctor. Angélica nos pregunta, ¿cuál es la forma en la que el terbio le transfiere energía al europio? Ok, tradicionalmente en estado sólido, en matrices de estado sólido, se ocupa ya el terbio como antena para el europio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Excitan a un estado de transición del europio obviamente se va a promover a un estado excitado, y en vez de decaer a su estado basal, como se encuentran muy cerca energéticamente los estados excitados del terbio y del europio, es capaz de transferirle la energía del estado excitado del terbio al europio, y de esa manera el único que emite luz es el europio. ¿Qué pasa si nosotros excedemos la proporción de terbio con europio? Pues llega el momento en el que ya no tenemos suficiente europio que emita, y vamos a comenzar a ver la presencia del terbio en esta contribución de emisión de luz. Pero la energía es del estado excitado, la transferencia de energía es del estado excitado, en este caso del terbio, a un estado excitado del europio. Ok, espero haya respondido a tu pregunta, Angélica. Eric nos pregunta nuevamente, ya que obtuve los picos que contribuyen a la emisión blanca, ¿eso me aseguraría obtener electroluminiscencia blanca o no? No lo asegura. Aquí hay que estar jugando, ¿no? Aquí hay que estar jugando. Yo sé que si mi polímero emite en azul y el terbio en verde y el europio en rojo, decimos, ok, pues juntamos los tres y listo, ¿no? Ya tenemos nuestra luz blanca. No, debemos de considerar toda la electrónica y estos mecanismos de transferencia de energía y toda la energía que perdemos en todo este proceso. Entonces, al final, yo puedo tener un polímero tan eficiente que transfiera toda la energía al europio y al terbio, y yo no voy a tener contribución azul. Entonces, al perder yo la contribución de emisión azul, yo únicamente me quedo con rojo y verde, y voy a tener una luz naranja, una luz amarilla, en esa escala de colores. Entonces, es importante probar, jugar con las proporciones, ¿no? ¿Qué tanto lo voy a poner de uno y de otro? Por eso les decía hace un momento que este tema fue más de ensayo, ¿no? Fue mucho trabajo de ensayo, de prueba y error, de ponle más, ahora ponle menos, ahora quítale, ¿no? Entonces, es así. Yo no simplemente por tener los tres colores ya voy a obtener la luz blanca, a menos que tuviera los dispositivos por separado, que es lo que nosotros tenemos en nuestros displays, en nuestras pantallas. Tenemos tres LEDs ahí metidos que emiten cada uno de manera independiente, y al emitir los tres al mismo tiempo lo vemos blanco. Y cuando nosotros disminuimos la cantidad de emisión de uno de esos tres colores, pues podemos tener toda la gama de colores del diagrama de CIE que les mostré, ¿no? Entonces, así funciona. Pero si queremos el blanco en un solo dispositivo, es un poco más difícil de caer en ese centro del diagrama CIE, ¿no? Ok, tenemos otra pregunta también por parte de Adrián. Nos dice cuánto más caro es el chip LED que sigue en precio y qué longitud de onda emite. Ok, más o menos van creciendo como en 5 nanómetros. Más o menos hay de 65, tenemos también de 60, de 55, hacia arriba y hacia abajo, pero el precio sí cambia mucho. Por ejemplo, para que tengamos una idea, un chip de 254, ya me fui muy, muy a la orilla, pero está cerca de los $300.
solo la fuente de excitación. Imagínense que me dijeron que 100 pesos tenía que ser el tope de gasto. Entonces, si esto ya cuesta $300 o más, ya nos vamos a miles de pesos, que ya sería un dispositivo que no se vendería. Entonces, varía, los primeros va a ir creciendo así, ¿no? Los primeros varían como 15 pesos y de ahí va variando 100, 200, 300, cada que nos vamos alejando de esa brecha de los 200, de los 365. Y podemos tener chips muy caros, como fuente de luz, como luz de fondo. Ok, nuevamente Eric nos pregunta, veo que realizó un estudio de XRD. ¿Con qué fin? ¿Qué quiero observar con esa técnica de caracterización? El mapeo, aquí lo que queríamos ver es que realmente la proporción que nosotros estábamos poniéndole al material fuera la proporción final. Porque yo puedo decir que estoy poniendo 50% de europio y 50% de terbio en mi mezcla, y al final el material pudo haber absorbido mayor cantidad de un metal o de otro. Entonces la intención de hacer este ensayo era garantizar o tener la certeza de que las proporciones coincidían, ¿no? Y en este caso el análisis nos daba que tenían el mismo porcentaje, tanto europio como terbio. En este caso, para no mentirles, era alrededor de 9% de uno, 9% de otro metal. Entonces, decía, o lo que veíamos era que la proporción era justa o era igual. Entonces, eso quiere decir que sí está absorbiéndose de la misma manera o de la misma cantidad. Para eso hacíamos este ensayo. Ok, muchas gracias, doctor Rodolfo. Sí, aquí lo que preguntaba también era de XRD, de difracción de rayos X en polvo, ¿no? Que también Ah, de buscaban polvos. esta, ajá. Ok, de polvos. La única que mostré de polvos fue del polímero del trimésico. Les había comentado en la metodología que ese polímero se precipitaba y obteníamos un polvo, y que las aguas madres se dejaron ahí en la técnica del olvido y obtuvimos cristales, ¿no? Pero pensábamos inicialmente que era lo mismo, pero el difractograma del de trimésico, del producto, los cristales de las aguas madres no coincidían. Entonces se buscó en la base de datos de Cambridge algunos polímeros metalorgánicos que tuvieran zinc y que tuvieran trimésico, se descargó el archivo CIF, y con ese archivo CIF en Mercury simulamos el patrón de difracción. Entonces lo que hicimos fue buscar cuál era igual, ¿no? El polvo que teníamos, y encontramos con ese que les mostré, era esa estructura de rayos X. Entonces es distinta a la que se obtenía del cristal del subproducto. Entonces la intención de hacer este ensayo de difracción de polvos era corroborar la estructura cristalina de nuestro polímero, ya que al tener un polvo y al ser, no podemos caracterizarlo por monocristal, ¿no? Tendríamos que recurrir forzosamente a polvos, y la base de datos normalmente de los equipos de difracción de polvos no tienen muchos MOF, que digamos, no tienen un montón de zeolitas, de minerales y de óxidos, de casi de todo, pero MOF no. Entonces yo no podía comparar, hacer match con la base de datos del equipo de polvos y con lo que obtenía. Entonces recurría a descargar varias moléculas y hacer yo de manera manual hacer el match, ¿no? A ver con cuál coincidía. Esa era la intención de hacer la difracción de polvos. Ok, muchas gracias, doctor. No sé si alguien tenga más preguntas, si quieren abrir su micrófono o dejarlas en el chat. Tenemos otra pregunta. ¿De a qué atribuye la fotoluminiscencia de su material? ¿A qué fenómeno físico? ¿A qué fenómeno físico? La fotoluminiscencia. Ok, pues en este caso la fotoluminiscencia que estamos viendo, nosotros tenemos que excitar, ¿no? O sea, proporcionarle energía en este caso, nuestra matriz. Hablemos únicamente del MOF, que emite en azul. Entonces yo al suministrarle energía al material, pues este la va a absorber, ¿no? Y eso es lo que nos enseñan desde el principio, que cuando nosotros proporcionamos energía a alguna sustancia, la promovemos de un estado basal a un estado excitado. Y una vez que tenemos esa molécula, en este caso este polímero, en un estado excitado, pues tenemos dos formas de disipar la energía. Una es una forma radiativa y la otra es una no radiativa. La no radiativa es cuando perdemos toda la energía en forma de vibración y por calor, y esto regresa.
Y tenemos el otro proceso que es donde emitimos luz, o sea, ese fotón al decaer va a tener una emisión de luz y es lo que nosotros podemos percibir, ya sea con nuestro ojo o con algún equipo, cuando esta emisión esté fuera del rango del visible, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno físico que está pasando ahí realmente es cuando nosotros irradiamos con luz, en este caso, promovemos a un estado excitado y cuando decae esa energía es lo que nosotros estamos visualizando, ¿no? O midiendo, dependiendo del caso, ¿no? Si es en un equipo o es con nuestros ojos. Ok, muchas gracias, doctor. ¿No hay más preguntas o quien gusta abrir su micrófono? A mí me surgió una pregunta, doctor. El Claro. último ejemplo que mostró de triboluminiscencia, veo que actualmente se ha estado hablando un poquito más de ese fenómeno, ¿no? Dado que hemos tenido sismos y los fenómenos que han surgido aquí en la Ciudad de México del cielo, ¿no? Los atribuyen a esta parte de la triboluminiscencia. Pero, por ejemplo, en este material que encontró que tiene esta propiedad como tal, ¿qué aplicaciones le podría dar al material o en dónde lo podríamos aplicar? Ok. Bueno, yo he pensado en dos posibles aplicaciones ya, no sé si llamarlo industrial, pero ya en ciencia aplicada. La primera es como sensores de presión, que cuando uno impacte con cierta fuerza va a emitir una cantidad de luz. Entonces, por la emisión que registre un espectrofotómetro, nosotros podemos determinar de qué tan fuerte fue el impacto, ¿no? De ese objeto, digámoslo así. Entonces, ¿hacia dónde voy? Por ejemplo, hacia las pruebas de choque de vehículos, ¿no? Ven que tienen los maniquís y tienen parches. Entonces, se pueden poner parches en los maniquís y al momento del impacto, ver la emisión de luz que esto genera y de esa manera, con algún espectrofotómetro, medir el impacto que está recibiendo el objeto. Esa es una de las que se me han ocurrido. Y la otra es para candados de billetes, ¿no? Candados de seguridad de papel moneda, donde el usuario normalmente, ¿qué hacen? Bueno, lo ponen abajo de una lámpara UV y emite luz y ven, sí, sí es verdadero, no es falso. Entonces, aquí es ponerlo bajo de la lámpara UV y con nuestro mismo dedo, nuestra uña, por ejemplo, hacer un rayón o pasarlo así y que eso emita luz. Entonces, considero que eso va a ser mucho más complicado de falsificar, que tenga esta propiedad que no solo emita la luz cuando lo irradian, sino que una vez que se irradió se apague esa emisión y para volver a hacer que se emita, pueda pegarle sobre la mesa o sobre su lamparita el billete y que vuelva a emitir, ¿no? Eso considero que sería bastante complejo de reproducir para la cuestión de la falsificación, ¿no? Son las dos posibilidades que se me han ocurrido en las cuales podemos ya aplicar estas, estos fenómenos que están pasando aquí, ¿no? Ok, sí, muy interesante, doctor. Muchas gracias por esta excelente plática que nos brindó a todos nuestra comunidad del capítulo estudiantil. Por cuestiones de tiempo ya nos pasamos un poquito de 5 minutos, pero agradecemos muchísimo, ¿no? También a todos los aquí presentes por haber asistido a este seminario y contamos con su presencia para las siguientes actividades, ¿no? Que tenemos preparados para todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. ¿No? Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio, ¿no? Muchas gracias. Y nos vemos entonces, chicos. Hasta luego. Creo que se sigue grabando ahorita.